Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nada, soy Agus de la Juventud del PTS, acá en la Facu. Queremos dar comienzo a la presentación de la charla debate. Vamos a presentar el libro La ecología de Marx, un libro donde se rescata la visión marxista de la naturaleza, donde Marx escribió un montón de apuntes sobre el capitalismo, la relación con la humanidad, siendo no contemporáneo a los grandes problemas que estamos viviendo hoy alrededor del extractivismo, la quema, los desmontes, el calentamiento global. Sin haber pasado por todo eso, ya había una visión ecologista frente a una visión académica de que Marx solo era productivista y pensaba como el desarrollo de la humanidad sin importar los recursos, los bienes comunes. Así que bueno, este libro un poco busca recuperar eso. Nada, esta charla la estamos impulsando también como parte de una cátedra militante, una cátedra libre Karl Marx se llama, en toda la UNLP, donde nada, también queremos discutir las ideas del marxismo para pensar cómo transformar esta sociedad, esta realidad. Me parece que es de insumo muy importante para pensarnos acá en esta Facultad de Naturales como futuros profesionales, relacionadas con carreras de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Me parece que es un libro que aporta mucho en ese sentido. Así que bueno, nada, queremos invitarla a que escuchen. La idea es que sea una charla de debate, después de que hablen los compañeros. Nada, abramos las preguntas, abramos al debate. Bueno, los presento. Está Juan Duarte, que es coeditor del libro y es profesor de la UBA. Y también está Franco Urquiza, que es un trabajador de Mayraf. Mayraf es una fábrica recuperada bajo gestión obrera que está impulsando una reconversión ecológica. Y nada, nos parecía que es un gran ejemplo de cómo pensar la producción, de cómo pensar la producción de forma sustentable si está organizada por su propio laburante. Así que, bueno, los dejo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a mis compañeros de la Juventud del PTS, de Alerta Roja. Muy contento de estar acá y también de compartir el panel con el amigo Franco de Madigraf, con todo lo que significa Madigraf. Bueno, soy Juan, como decían recién, militante de PTS, de Alerta Roja. Vamos a tratar de hacer una charla que no se extienda mucho para dejar lugar al intercambio, a las preguntas. La idea es que sea un primer acercamiento a las ideas de Marx sobre ecología y a la situación actual que estamos atravesando y empezar a pensar en clave estratégica qué salida dar. Así que vamos a dejar preguntas al final. Lo primero que hay que decir es que estamos en el siglo XXI y vamos a retomar las ideas que desarrolló Marx en el siglo XIX. Entonces, hay un primer punto que tiene que ver con la actualidad del pensamiento de Marx, dado que no es exactamente la misma situación, sino que, como vamos a ver, muchas de las lógicas del desarrollo del capitalismo que entrevió Marx, que permitió explicar, del aporte analítico que pudo hacer y del aporte político, siguen vigentes, porque más bien hoy lo que encontramos son esos fenómenos, ese metabolismo del capitalismo con la naturaleza muchísimo más desarrollado. Voy a tratar de contar un poquitito por qué y en el camino contar muy rápidamente cómo va desarrollando Marx sus reflexiones sobre la naturaleza. En primer lugar, el contexto, como ya muchas y muchos deben saber, estamos atravesando una crisis climática de carácter histórico, civilizatorio. Los informes de la ONU, del Panel Internacional para el Cambio Climático,
Ya vamos por el sexto informe, son alarmantes y lo que muestran es que el cambio climático por acumulación de gases de efecto invernadero, por deforestación y cambios en los usos de la tierra, se está acelerando cada vez más. Solo por poner un dato, si a partir de los 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera ya empieza un proceso de calentamiento global que implica sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, la modificación del sistema Tierra tal cual lo conocíamos en la etapa preindustrial, estamos hoy más o menos en 420 partes por millón. Y a nivel de calentamiento global, si a partir de 1,5 grados se estima que empiezan cambios que van a tardar muchísimo tiempo en volver atrás, o incluso algunos no puedan volver atrás, como la desaparición de una cantidad enorme de especies, estamos ya aproximadamente en 1,2 grados. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora con la ola de calor en Europa, en Asia y en Estados Unidos, se explica por esa situación, el crecimiento del nivel de los océanos, por derretimiento de los polos también, la pérdida de biodiversidad también, y bueno, todas esas cosas lindas que están ahí muy detalladas en los informes de la ONU, lo que muestran es que los cambios están llegando antes en el tiempo. Lo que antes se pensaba, por ejemplo, en Inglaterra, que iba a llegar en 2040, tener 40 grados en un país como Inglaterra. Por ejemplo, en un programa de televisión en Inglaterra habían hecho el cálculo bastante, digamos, alarmante de que se iba a llegar a 40 grados en algún momento en la próxima década. Sucedió ahora hace unos meses, ¿sí? Lo cual ocasiona problemas, sobre todo para la gran mayoría de las masas trabajadoras alrededor del mundo. Entonces, ese es el contexto de cambio climático. Frente a eso, una primera definición para hacer es que esto no quiere decir que estamos encaminados a un colapso inminente de las condiciones ecológicas de vida en la Tierra. No es la situación, ¿sí? Hay una visión colapsista respecto a esto, ante la cual hay que ser críticos y críticas, porque nos desarma estratégicamente. La situación es que es un proceso que está agravándose, pero que no está definido de antemano, ¿sí? Entonces, justamente de lo que se trata es discutir cuáles son las causas y cuáles son las medidas, el programa que tenemos que llevar adelante para pelear por revertirlas. Y vamos a charlar un poquito de eso. Después, ligado a esto, vivimos también una crisis ecológica, de la cual la pandemia, que estamos ahí atravesando todavía, digamos, ojalá que ya la hayamos atravesado, es una muestra brutal. No es la primera pandemia, hace 20 años que tenemos pandemias de origen zoonótico por destrucción de ecosistemas forestales, centralmente por el grado de deforestación por actividades extractivistas a nivel mundial, ¿sí? Patógenos que están encapsulados en sus ecosistemas, ante la destrucción de esos ecosistemas, saltan zoonóticamente hacia los seres humanos y por las cadenas de circulación de mercancías recorren el mundo rápidamente, como vimos con el SARS-CoV-2, ¿sí? Pero también como vimos con el SARS-CoV-1, como vimos con el SIDA, con el ébola, estamos viendo con la viruela del mono, y así la perspectiva es que en la medida en que siga ese nivel de deforestación, vamos a seguir enfrentando fenómenos como la pandemia, con también consecuencias para la salud de corte netamente clasista, ¿sí? Porque ya vimos lo que pasó con las vacunas, la distribución es según los intereses de quienes manejan la farmacología, y eso hace que mientras algunos continentes ya estamos vacunados, hay otros que todavía no tienen ni el 5% de la población. Bueno, la crisis ecológica. Hay muchas otras manifestaciones, pero esta es una muy, muy importante que golpeó a las masas a nivel mundial y también hace tomar conciencia de la crisis. Y muy ligado a esto, estamos atravesando, sobre todo en países como Argentina, una avanzada justamente de estas prácticas extractivistas que llevan a desastres ecológicos
ecocidios, para decirlo más precisamente, como el que estamos viendo en Argentina, cuando se está incendiando, ahora no sé si estuvieron viendo, Jujuy, Yuto, por ejemplo, las áreas de mayor diversidad del país, bajo fuego por los intereses agroganaderos. El humo, vengo de Buenos Aires, acá por suerte el cielo está limpio, pero en Buenos Aires ya está el humo del Delta del Paraná que se está incendiando por los intereses agroganaderos e inmobiliarios del Delta del Paraná, también una zona de humedales, y así en todo el país. Estamos viendo cómo el agronegocio envenena a los pueblos, saquea los suelos, también los degrada, a costa del negocio de un puñado de agroganaderos y agroganaderas sojeras que esquilman el suelo y se llevan y especulan además con el dólar. Bueno, todo eso que estamos viendo son los orígenes económicos y sociales del desastre extractivista del agronegocio. Después tenemos tenemos un abanico de prácticas extractivistas. El otro es el de la megaminería. ¿Sí? Estamos viendo cómo se están disputando geopolíticamente el litio en la zona del Triángulo del Litio en Jujuy. Por ejemplo, la secretaria de Asuntos Estratégicos para Latinoamérica, sin que se le mueva un pelo, dijo que es una zona donde se están jugando un ajedrez geopolítico justamente por el litio entre las principales potencias imperialistas. Y así podríamos seguir, por ejemplo, con el fracking y con el intento completamente irracional en el contexto de crisis climática, que como les decía tiene que ver con cómo el combustible fósil hace que se acumule carbono en la atmósfera, de explorar y extraer petróleo en el mar argentino, ¿sí? En aguas ultra profundas, ¿sí? O sea, una cadena de irracionalidades una tras de la otra. Podríamos seguir así, estas son las más flagrantes, en las cuales no hay grieta y el conjunto de la burguesía argentina y los partidos que responden a esos intereses, a ambos lados de la grieta, tienen acuerdo en que esa es la manera para juntar dólares y pagar al FMI, ¿sí? Entonces, es el otro costado de la crisis climática ecológica, es justamente estas prácticas extractivistas que están generando resistencia, de las cuales vamos a hablar un poquito después. Bueno, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, lo que planteamos de la Juventud del PTS y de Alerta Roja es que las ideas de Marx son imprescindibles tanto para comprender de dónde vienen los orígenes de esta crisis, como también, sobre todo, para pensar qué salida estratégica le damos. La ONU plantea que estamos viviendo en el antropoceno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema Tierra ya no se rige por ciclos puramente naturales, como podía ser previo a la era industrial, previo al capitalismo, sino que es el ser humano el que está determinando cuál es el camino del sistema Tierra, ¿sí? Y están bajando la línea en los medios, en sus informes, desde la OMS, de la propia ONU, desde las conferencias de las partes, ¿sí? Las COP, ¿sí? De que el problema es la humanidad, ¿sí? Esa es una idea muy fuerte y que es necesario poner en cuestión porque justamente parte del problema es no ver que la humanidad no es una cosa homogénea como presenta la ONU, sino que la humanidad en su forma de vida, en su forma de producción, está determinada por un sistema social súper concreto que es el capitalismo, ¿sí? Bueno, para entender el capitalismo es imprescindible volver a las ideas de Marx, las ideas de Engels y la tradición marxista para pensar en ciencia de la ecología que vino después, ¿sí? Esa es una idea central y vamos a ver otras después. Entonces, el libro que queríamos presentar acá se llama La ecología de Marx. Es un trabajo de John Bellamy Foster, que es un sociólogo norteamericano ambientalista, y que escribe este libro, lo dice en el prólogo, a partir de que él sostenía que el marxismo tenía mucho para aportar para comprender el capitalismo, pero poco para comprender la ecología y la naturaleza. Una idea
que está bastante arraigada, sobre todo en ámbitos académicos, ¿sí? Hay una visión sobre el marxismo, por ejemplo, que es un economicismo, o me contaban las compañeras también acá, que es una especie de darwinismo social, también vamos a charlar un poco de eso después. Y lo que dice Foster es que ante la insistencia de algunos amigos y amigas que le dijeron, no, mirá que Marx no es eso, que eso es más bien una caricatura que tiene que ver más con lo que fue el estalinismo, ¿sí? La caricaturización del marxismo para justificar los intereses de la burocracia estalinista. Foster lo que hace es volver a Marx haciendo la pregunta sobre qué reflexión sobre la naturaleza podemos encontrar en Marx. Entonces, todo el libro es una especie de introducción a las ideas del marxismo en esa clave, ¿sí? Entonces, para quien no conozca mucho de Marx o quiera ingresar a la reflexión marxista, bueno, es una puerta de entrada por esa vía. Entonces, Foster dice eso y después dice otra cosa, que es que dentro del ambientalismo, las visiones que predominan, dentro de esas visiones hay una que atribuye los problemas ecológicos a la modernidad, ¿sí? Como si la modernidad fuera un bloque homogéneo que determina que se trate a la Tierra de forma patriarcal, de forma productivista, como si fuera algo ahí a saquear, a explotar y dominar de una forma centrada en el ser humano. Sí, bueno, Foster dice, esta visión es un problema dentro del ambientalismo, es una visión abstracta y lo que plantea es que termina llevando a desarmarnos estratégicamente, básicamente, ¿sí? Bueno, voy a hacer un recorrido rápido por la reflexión que hace Marx sobre la naturaleza. Lo que muestra Foster es que la reflexión sobre la naturaleza en Marx está desde el inicio, ¿sí? Y se va a sostener a lo largo de toda la obra de forma sistemática, ¿sí? De diferentes maneras. Primero con una visión más filosófica y abstracta, y después con una visión mucho más concreta donde Marx va a pensar cómo el capitalismo está generando lo que él llama una fractura de los metabolismos de la relación entre la sociedad y la naturaleza, que están íntimamente ligados a la mercantilización tanto de la naturaleza como del trabajo, ¿sí? Esta es una tesis fuerte que plantea Foster y que se mantiene a lo largo del pensamiento de Marx. Entonces, ¿cómo reflexiona Marx sobre la naturaleza? En principio, bueno, a partir de una reflexión sobre el materialismo, ¿sí? Marx está pensando en ese momento cómo discutir contra la idea de que lo que nos pasa en el desarrollo de la historia, el gobierno, los diferentes gobiernos que tenemos, por ejemplo, si en ese momento había monarquías, por ejemplo, se había hecho la Revolución Francesa y en Prusia todavía había una monarquía, está discutiendo contra la idea de que el camino del desarrollo histórico está determinado por la naturaleza, por ejemplo, y por la naturaleza determinada a su vez por Dios o por cualquier otro tipo de explicación extramaterial, ¿sí? Algún tipo de explicación religiosa, ¿sí? Entonces, esa necesidad hace que Marx de entrada vuelva a algún tipo de materialismo que sea lo que se llama no teleológico, o sea, un materialismo que admita el cambio, la dinámica y la emergencia de fenómenos nuevos y que no determine de una forma previa todo lo que va a pasar con el desarrollo de la historia y de la naturaleza tal como la conocemos, ¿sí? Entonces, esa pelea contra las visiones teleológicas, tanto de la Iglesia como de la ciencia, de ese momento que estaba muy moldeada por la Iglesia, es central, ¿sí? Como vamos a ver, por ejemplo, la obra de Darwin es un paso adelante de la ciencia respecto de esa teleología, ¿sí? Es una forma de materialismo abierto, no determinista, que admite el cambio y que admite una dialéctica, ¿sí? Sobre la cual después va a aparecer algo nuevo en el ser humano, que es la historia y la posibilidad de transformar la historia de forma consciente. Entonces, en la base del marxismo está esa reflexión y
la relación entre la alienación de la naturaleza, el hecho de que la naturaleza se nos aparezca como algo que transcurre por fuera de la humanidad, que se nos enfrenta y algo que está ahí, solamente nos queda dominarla, y la alienación del trabajo, el hecho de que el capitalismo tiene una especie de motor invisible que es la explotación del trabajo vivo, el robo del trabajo vivo, de lo que Marx llamaba plusvalía, por medio de una clase minoritaria, burguesa, sobre la mayoría de la población que está obligada a vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, la alienación de la naturaleza y la explotación del trabajo en Marx están unidas de entrada, ¿sí? En el desarrollo del pensamiento de Marx hay discusiones con autores que son muy importantes. A nivel filosófico, lo nombro nada más, no para meterme, hay una apropiación de la obra de un materialista que se llamaba Epicuro, ¿sí? Que es considerado como el ilustrador de la antigüedad y la referencia para toda la ilustración. Por un lado, Marx toma la posición materialista de Epicuro, pero desde un punto de vista activo, ¿sí? Podemos cambiar nuestras condiciones materiales de vida, ¿sí? La otra discusión es con Hegel, que, como saben, Hegel tenía un pensamiento muy dialéctico, del cual Marx y Engels van a tomar un método para comprender la realidad, pero era idealista, o sea, opinaba que todo lo que pasaba estaba determinado por una idea que se va desarrollando por fuera de la práctica humana, ¿sí? Marx y Engels van a romper con Hegel, son parte de la izquierda hegeliana, van a tomar las ideas de un autor que se llamaba Feuerbach y después van a romper con ese autor también. ¿En qué punto rompen? En el punto en que es un tipo de materialismo, como les decía, contemplativo, ¿sí? Entonces, el materialismo de Marx implica la posibilidad de transformar nuestra relación con la naturaleza a condición de transformar la forma en que se produce, ¿sí? Bien, esto es toda una primera parte de la reflexión marxista. Marx y Engels son militantes. De entrada, toda esta reflexión está puesta en función de pensar cómo sacarse de encima la monarquía, cómo conquistar las libertades que había conquistado la Revolución Francesa, y en el camino Marx y Engels van a sacar la conclusión de que el capitalismo y la clase burguesa ya había dado todo históricamente lo que podía dar. A partir de 1848 está más dispuesta la burguesía a hacer acuerdos con las monarquías antes que apoyarse en la clase obrera, porque justamente ve que la clase obrera va a atacar sus privilegios. Y en ese desarrollo militante de Marx y de Engels construyen sus organizaciones obreras, empiezan una militancia revolucionaria, etcétera, etcétera, junto a la organización de la clase obrera. Ahora, ¿qué pasa con la reflexión sobre la naturaleza? Bueno, el otro punto de la obra de Marx donde encontramos más desarrollada esta reflexión es en el Capital, ¿sí? Bueno, ¿de qué manera? La Iglesia tenía un ideólogo que planteaba que el gran problema de la humanidad, la falta de alimento y las condiciones de pobreza, venían dadas porque más o menos éramos muchos y no alcanzaban los recursos para la cantidad que somos. Bueno, deben saber de quién estoy hablando de Malthus. Malthus fue una figura constante a la cual Marx y Engels tenían que estar contestándole a una visión pretendidamente científica. Bueno, ¿qué es lo que decían Marx y Engels tomando a los economistas clásicos y después a los químicos del suelo, por ejemplo? Bueno, Malthus lo que hace es hacer pasar por cosas naturales cosas que son fenómenos que son históricos. Si el suelo es menos productivo y no alcanza para alimentar a la población, no es por una cuestión de la naturaleza, ante la cual, como decía Malthus, y hoy se repite bastante, y dentro del ambientalismo también, porque seamos demasiados y tengamos que ser menos, sino, por ejemplo, porque hay desempleo, ¿sí? Porque los capitalistas hacen que todo un sector de la población no tenga los recursos para vivir, y después a nivel del suelo, porque justamente el capitalismo lo que hace es degradar el suelo. Bueno, frente a ese problema, Marx lo que hace es ver cómo es concretamente esa degradación del suelo. Precisamente en el caso de Inglaterra, pero es a nivel mundial. Y acá aparece el concepto de metabolismo, ¿sí?
El metabolismo es esa relación, ese proceso que regula las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Y Marx lo que dice es que si vemos cómo se constituyó la burguesía agraria y vemos cómo se constituyó la burguesía industrial, eso se da en un mismo proceso, que es el proceso de acumulación primaria capitalista, que tiene una característica central, que es básicamente separar a la masa de trabajadores que antes podía tener acceso a trabajar en campo, ¿sí?, a conseguir sus medios de alimentación en el campo, separarlas de la tierra, ¿sí?, desposeerlas de la tierra y cercar los campos, digamos, privatizarlos y enviar a toda esa masa de población a las grandes ciudades, a cientos y miles de kilómetros, y empezar un tipo de producción en el campo en la cual lo que se produce en el campo, en vez de volver a un ciclo de regeneración, va a las ciudades y se transforma en desechos, ocasionando problemas de salud, etcétera, que, por ejemplo, Engels se dedicó a investigar en un libro que les recomiendo, que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, que si vamos a la zona norte de Buenos Aires, o si vamos a Ensenada, o si vemos todas las zonas fabriles del país, vamos a ver la actualidad que tiene ese análisis. Bueno, en ese proceso lo que está pasando, dicen Marx y Engels, es que primero se constituye la clase obrera obligada a vender su fuerza de trabajo, no le queda otra tener esa libertad. Por un lado, se constituye la burguesía que explota ese trabajo, pero por otro lado, a nivel de los suelos, lo que está pasando es que está roto el metabolismo. Si Marx decía, literalmente, Inglaterra le robó el suelo y le sigue robando el suelo a Irlanda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los nutrientes del suelo se van a Inglaterra y los suelos de Irlanda cada vez se degradan más y más. En momentos de Marx fue una crisis para la burguesía. Empezaron a saquear los campos de batalla, por ejemplo, para buscar el fósforo de los huesos. ¿Sí? En Waterloo fue la burguesía a buscar los huesos para ver si con eso conseguía mejorar la riqueza del suelo. Empezaron a saquear islas para buscar guano de aves, por ejemplo. Se anexionaron como 90, Estados Unidos se anexionó 90 islas a nivel global. El guano, por ejemplo, de Perú dio lugar a la guerra del guano. Bueno, todo es el proceso de constitución del colonialismo y de lo que va a ser el imperialismo. ¿Sí? Bueno. Entonces, si vemos este concepto de metabolismo, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás del concepto es ver la naturaleza según el valor abstracto que tiene, tomarlo como una mercancía. ¿Sí? Y acá lo nombro rápidamente, lo que está detrás es el análisis que hace Marx en El Capital sobre cómo la forma de la mercancía está guiada por su carácter de valor. Y el valor es ni más ni menos que el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el valor de uso que tenga esa mercancía. Si eso lo llevamos a la naturaleza, nos lleva a que, por ejemplo, veamos que si estamos talando el Amazonas, si estamos destruyendo, deforestando los bosques en Argentina es el país uno de los 10 países que más deforesta a nivel mundial, eso genere un crecimiento en el PBI. Es una actividad económica que genera valor en términos económicos, en las sumas y restas. Para la burguesía es crecimiento. Ya sabemos que el crecimiento va en el caso de Argentina, para pagar la deuda, pero esto se explica porque el capitalismo lo que hace es abstraer las características concretas y los valores de uso de las mercancías. Esto aplicado a la naturaleza tiene consecuencias desastrosas. ¿Sí? Podemos enfocar desde este concepto el metabolismo del suelo. En Argentina, bueno, esto es literal, no sé si escucharon hablar de que hay un proyecto para vender la turba de Ushuaia, venderla a Brasil. ¿Sí? Bueno, eso, el robo del que hablaba, el robo del suelo del que hablaba Marx sobre Irlanda se repite en cada una de las actividades extractivistas. Es para juntar dólares, pero bueno, en el caso de la turba son humedales
y que son sumideros de carbón. O sea, es una locura. Pero lo mismo en el mar, lo mismo en Neuquén con Vaca Muerta. Bueno, en cada uno de los lugares del país que son zonas de sacrificio, para poder entender lo que está pasando ahí, hablar de metabolismo, como habla un sector del ecologismo, no nos sirve. Tenemos que ser mucho más precisos y concretos. Es un metabolismo capitalista y que tiene contornos definidos muy concretamente. Es la mercantilización de la naturaleza para generar ganancias y en una trama social y política donde las burguesías de cada uno de los países está buscando generar crecimiento económico a través de la destrucción. ¿Sí? Bueno, el calentamiento global se explica a partir de la fractura del metabolismo del carbono. ¿Sí? Los combustibles fósiles son parte de un ciclo. En algún momento fueron materia viva, después quedaron bajo tierra, se fosilizaron y el capitalismo lo que hizo fue sacarlos de ahí para producir cada vez más energía de una forma cada vez más irracional. ¿Sí? Y lo que estamos viendo hoy, a pesar de que la ONU dice eso sobre la crisis, es que en los últimos 15 años fueron los años en que más creció el consumo de combustible fósil. Bueno, imposible de entender eso si no es con la dinámica del metabolismo capitalista sobre la naturaleza. Y así podríamos seguir con otras facturas metabólicas. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión, que retoma Foster en su libro. La discusión que está detrás de esta reflexión es qué tipo de ciencia necesitamos y qué tipo de ciencia pensamos. ¿Sí? ¿Y qué tipo de ciencia pensó Marx? ¿La ciencia es neutral? Bueno, no. La ciencia es una actividad social que está determinada históricamente, que tiene sobre todo beneficiarios y beneficiarias. ¿Sí? Entonces, los modos en que se hace ciencia, las concepciones filosóficas con las cuales se hace ciencia, están determinadas históricamente. Y lo que muestra Foster es que al mismo tiempo Marx y Engels fueron desarrollando otro modo de hacer ciencia basado en una concepción dialéctica que justamente lo que hace es poner en relación, por ejemplo, a la sociedad con la naturaleza y desde ahí pensar no solamente lo que pasa con el suelo, sino lo que pasa, por ejemplo, a nivel de la salud también. Entonces, esta dialéctica marxista desarrollada en ese momento tiene toda una tradición posterior en autores que algunos hemos editado en la editorial y también los invito digamos, a conocerlos. La idea es que sean parte de la discusión, que permiten, por ejemplo, pensar la salud en términos dialécticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un autor como Richard Lewis, que es un biólogo y un ecólogo de Harvard, marxista, o Richard Lewontin también, editamos un libro que se llama La ecología de Marx, lo que plantean es que la visión reduccionista y mecanicista y cartesiana sobre la salud y la enfermedad desarrollada durante el siglo XX, lo que hace es desarmarnos para comprender cómo se desarrollan y surgen las enfermedades, ¿sí? Cómo surgen las epidemiologías, por ejemplo. Lo que vivíamos un poco con la pandemia, ¿sí? Cómo se desarrolla un patógeno y cómo va evolucionando ese patógeno solamente porque la industria farmacéutica no le interesa vacunar a la totalidad de la población, que se produzcan las vacunas en Garín y que tengamos que esperar 4 meses recién para vacunar a la población, por ejemplo. Pero, por ejemplo, también lo analizan, por ejemplo, con lo que pasa con el funcionamiento del páncreas, ¿sí? Y Lewis dice, podemos hablar de un páncreas obrero o de un páncreas afroamericano. ¿Por qué? Bueno, porque el metabolismo, la fisiología del ser humano no está por fuera de la situación social concreta en la cual vivimos como seres humanos. Entonces, si somos afroamericanos o afroamericanas en Estados Unidos y vivimos pensando que si salimos a la calle nos pueden llegar a matar, nuestros niveles de estrés tienen un impacto directo en nuestros órganos, ¿sí? O, por ejemplo, como desarrollan Santiago Benítez, que es el coeditor del libro, junto con Guillermo Folguera
y Alejandra Petino Zapala, una alumna de doctorado, en un paper que publicaron en el grupo Nature hace unas semanas, analizan cómo las causantes de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad cada vez más prevalente, no están dadas por el consumo individual, no se pueden entender reduciéndolas al consumo individual como hace la academia o como hace el propio Ministerio de Salud, ¿sí? Sino que usando un concepto de un biólogo marxista que retoma Levins, que a su vez retoma la dialéctica de Marx y Engels, plantea un concepto que es el de descanalización, que tiene que ver con que el genoma humano está ecualizado por las condiciones sociales, digamos. Si esas condiciones sociales son disruptivas, si es una condición, un modo de vida muy precario, como el de la mayoría de la población, que no puede alimentarse bien, que no puede vivir bien, que está sometido a niveles de estrés altísimos, ocasiona desequilibrio. Esos desequilibrios se traducen en la hipótesis en enfermedades como la diabetes de tipo 2. ¿Sí? Bueno, si se fijan, son enfoques completamente diferentes y el problema es que uno de los enfoques es el enfoque principal, ¿sí? Que básicamente le echa la culpa de los problemas de salud a las personas individuales y a la mayoría trabajadora que no puede comer de forma adecuada, que está obligada a trabajar 10 horas por día y dormir poco, etcétera, etcétera. ¿Sí? La otra posición, que es la posición que permite comprender el fenómeno, la posición científica, lo que hace es llevarnos al origen en causas socioeconómicas concretas, que es cómo el sistema capitalista hace que estemos cada vez más precarizados en condiciones de vida más terribles. Eso solamente para poner un ejemplo, podríamos seguir más, podríamos hablar de salud mental, podríamos hablar de la industria farmacéutica, del reduccionismo biologicista de las neurociencias, y así seguir y discutir con muchísimas de las cuestiones que se enseñan en las aulas de esta universidad, de estas facultades y de otras. No quiere decir que no haya posiciones críticas, hay posiciones críticas, posiciones dialécticas incluso muy valiosas, pero la universidad no escapa también a la determinación económica y eso se traduce en formas de comprender, por ejemplo, la salud y la enfermedad a medida de la farmacéutica y a medida del negocio. Entonces, en otro libro que publicamos que se llama Genes, Células y Cerebro, Steven Rose, un neurocientífico marxista, y Hilary Rose, lo que dicen es, si hablamos de ciencia y si hablamos de biología, tenemos que hablar sobre quién se beneficia, ¿sí? ¿Quién se está beneficiando detrás del auge de la neurociencia, del auge de la genética, del auge de la eugenesia, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el segundo punto, la reflexión sobre ciencia es central. Y a la hora de pensar en ecología, también. Hay un autor muy importante, que es Darwin, que es muy importante para pensar en ecología. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podemos desligar lo que sucede a nivel de la sociedad de lo que sucede a nivel de la naturaleza. Y si pensamos en ecosistemas, es un error separar lo que pasa en esos ecosistemas de la acción del ser humano, ¿sí? Entonces, ese es un concepto coevolutivo, ¿sí? Constantemente tenemos que ver esa coevolución, y a partir de eso lo que se desprende es que en ecología tenemos que estar viendo qué tipo de metabolismo estamos presenciando y muy concretamente cómo actúa, digamos, en el caso del capitalismo, cómo actúan estos determinantes de mercantilización, ¿sí? Entonces, la obra de Darwin, Marx y Engels la toman críticamente, no son darwinistas sociales como me contaban, digamos, que a veces se plantea, ¿sí? Para nada, más bien lo que ven es una visión no teleológica, no determinista sobre la biología, que permite comprender cómo a partir de ahí surge una especie histórica dotada de conciencia con la posibilidad de transformar las condiciones sociales. Bueno, esos son algunos de los temas que recorre el libro, ¿sí? Y después, para ir concluyendo, la reflexión, obviamente, la reflexión no puede estar desligada de una reflexión estratégica, ¿sí? En tiempos de Marx y de Engels, lo que planteaban Marx y Engels es la necesidad de hacer una revolución y terminar con... Hola.
Listo. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Bueno, la reflexión estratégica, o sea, finalmente nos interesa conocer científicamente qué es lo que está pasando, por supuesto, pero esto no puede estar desligado si vemos que gran parte de la causa de la crisis ecológica viene dada por la mercantilización capitalista. La reflexión estratégica es central y justamente es así en Marx y Engels, es lo que llevó a que construyan las organizaciones de trabajadoras en su momento, que piensen un programa para terminar con el capitalismo, y es justamente el punto, digamos, que me interesa señalar, lo que necesitamos recuperar hoy, ¿sí? Es el campo de los debates estratégicos dentro del ambientalismo, que hoy por hoy ya no son solamente del ambientalismo, sino que son debates estratégicos históricos que tenemos planteado como civilización, ¿sí? Cuando hablamos de crisis climática ya estamos hablando directamente de un problema de la civilización, ¿sí? Entonces, terminar con el capitalismo, como decimos en las calles y dicen los jóvenes, me incluyo también ahí, no hay planeta B, ¿sí? Y esto es fuerte y es completamente literal, ¿sí? O destruimos el capitalismo o el capitalismo va a seguir destruyendo el planeta. Entonces, a la hora de la reflexión estratégica, el panorama es variado, ¿sí? Tenemos desde sectores negacionistas del cambio climático, ¿sí? Los libertarianos, ¿sí? Como Milei, por ejemplo, que directamente lo niegan. Pero después tenemos un gran campo, que es el campo de lo que se llama capitalismo verde, ¿sí? El capitalismo no solamente genera problemas, sino que sobre esa base genera un nuevo ciclo de negocios que estamos viendo hoy, como decía recién, en las conferencias de las partes, por ejemplo, en la ONU, las principales delegaciones son los de la industria fósil, ¿sí? En Argentina estamos viendo que el gobierno hace toda esta avanzada extractivista con un discurso verde, ¿sí? Estuve en Jujuy la semana pasada y el gobierno de Morales, que está decidido a destruir los humedales altoandinos con el litio y a entregarle el litio para una supuesta transición energética a gente como Elon Musk, ¿sí? Para hacer autos a batería, que no va a resolver ningún problema. Eso lo hace con un discurso verde, ¿sí? Jujuy verde es la consigna del gobierno de Jujuy. Bueno, sin hablar de Alberto Fernández, sin hablar de Cabandier, ¿sí? Todo es en nombre de la transición energética y en nombre de una supuesta política contra la crisis ecológica. Bueno, eso es el capitalismo verde, es más mercantilización, es no resolver los problemas, sino transformarlos en un negocio y exacerbarlos cada vez más, como estamos viendo. Los incendios en Corrientes, por ejemplo, tienen que ver también, aparte de la sequía enorme que hay, con que un gran negocio es el cultivo de especies exóticas a partir de la destrucción de bosque nativo, que son especies que viven en el fuego, ¿sí? Los pinos, los eucaliptus, por ejemplo, también en la Patagonia, ¿sí? Generan verdaderas bombas ecológicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capitalismo es incapaz de planificar su relación con el medio ambiente. Es incapaz de hacer una planificación racional. Como decía Lenin, en este momento desarrollado del capitalismo, este momento imperialista, lo único que podemos esperar son crisis, guerras y revoluciones. Las crisis no solamente son ecológicas, sino económicas, como estamos transitando, y las guerras ya las estamos viendo en Ucrania, por ejemplo, ¿sí? En un momento donde supuestamente se tendrían que poner de acuerdo para una transición energética global, vemos una crisis que justamente hace que estén peleando por el gas y por el petróleo. Y vemos a Estados Unidos perforando todo el Golfo de México, Estados Unidos y más con fracking, ¿sí? Bueno, entonces, el capitalismo verde no es una opción, es algo a discutir con este gobierno, con el kirchnerismo, con el peronismo y con el macrismo, que tiene una agenda verde impresionante también. Y si vamos más acá, dentro del movimiento ambiental, con quienes nos encontramos en la calle y discutimos, tenemos un debate fuerte. ¿Para qué? Para politizar el movimiento. O sea, el movimiento ecológico hoy por hoy, el movimiento socioambiental, tiene la necesidad de politizar sus debates, ¿sí? Lo que les decía antes, esta visión
más abstracta y a veces un poco romántica sobre la relación naturaleza-sociedad, tiene que ver con el rechazo del marxismo, ¿sí? Tiene su origen también en un montón de teorías posmodernas, posmarxistas, y que lo que dejan de lado es justamente que estamos ante un estado de clase, que tiene sus intereses de clase, que estamos ante una sociedad de clases también, ante una mercantilización capitalista, pero sobre todo en que estamos ante una clase obrera que hoy por hoy es mucho más grande que en cualquier momento anterior de la historia. Está mucho más precarizada, mucho más fragmentada. Hay una crisis de subjetividad revolucionaria dentro de la clase obrera, pero como sujeto social político es el aliado principal y el sujeto principal para poder llevar adelante, por ejemplo, una transición energética, imponerle a los capitalistas terminar con el calentamiento global, por ejemplo. Entonces, ver en la clase obrera un aliado y el sujeto de esta transformación es algo muy, muy importante a discutir dentro del ambientalismo y es algo que queremos discutir desde Alerta Roja y nos proponemos construir un tipo de ambientalismo apoyado en las ideas de Marx, de Engels y de la tradición marxista, pero con una estrategia y un programa político que tiene en la clase obrera, sin ningún tipo de esencialismo, ¿sí? No por ser la clase obrera tiene sus opiniones, ahora Franco va a contar, digamos, los debates que tienen y todo, pero sí es la clase que maneja los medios de producción, que puede paralizarlos, que tiene conocimiento para producir alimentos, producir energía, producir transporte de otra manera amistosa y racional con el medio ambiente. Entonces, algo que nos proponemos desde Alerta Roja y de la juventud de PTS también es poner en pie esa fracción del movimiento ambiental que dé una discusión con nuestras compañeras y compañeros con quienes nos movilizamos en los territorios, en Chubut, en Mendoza, en Jujuy, constantemente en las calles, para discutir un programa anticapitalista y socialista desde abajo, junto a la clase obrera para, por ejemplo, conseguir hoy algo tan básico como una ley de humedales, pero también para conseguir frenar la exploración y explotación de petróleo en el mar, terminar con el fracking, bueno, ponerle freno a esas actividades extractivistas y pelear por otro tipo de relación con el medio ambiente planificada. Bueno, eso pasa para nosotros a partir de tomar un programa anticapitalista revolucionario junto a la clase obrera. Yo corto acá y después podemos seguir con varias otras cosas, pero le doy la palabra a Franco. Hola. Bueno, soy Franco, soy militante de PTS, soy estudiante de la Universidad General Sarmiento, está en zona norte, soy trabajador de MyGraph. Lo primero que nada quería agradecer a los compañeros por invitar a esta cátedra marxista. Para los que estamos en la fábrica, los que estamos en la calle, los que estamos en gestiones obreras como MyGraph, es muy importante que tener estos espacios donde contar nuestra experiencia, porque más o menos, para que quede claro, MyGraph no sería lo que es hoy sin una gran alianza obrera estudiantil que fue forjando a lo largo de los años. Un poco para contar, MyGraph es una fábrica gráfica, hoy es cooperativa, que está en la zona norte, en Garín, Escobar, donde somos gráficos. Bueno, un poco son una fábrica recuperada, que significa que en 2014 la fábrica cerró, estaba con una patronal multinacional yankee, Donnelley. Nosotros somos legalmente una cooperativa, pero en realidad nosotros lo que hicimos es que somos una gestión obrera, ¿no? Porque desde su principio, o sea, una cooperativa puede ser, nos juntamos nosotros tres y formamos una cooperativa. MyGraph es una fábrica que ya estaba, donde sus trabajadores tuvieron muchos años de organización, de lucha, y la patronal en el año 2014 cierra porque quería imponer un ajuste brutal ante la caída del rubro gráfico y demás. Quería echar a 130 trabajadores y los trabajadores dijeron que no, porque atrás de cada trabajador hay una familia, y la fábrica terminó cerrando. En asamblea los trabajadores ya al siguiente día que cerró la fábrica la pusieron a producir y a terminar laburos que, por ejemplo, que la fábrica no había entregado.
Un poco mi presencia en esta charla es contar un poco cómo fuimos sosteniendo la cooperativa y toda la experiencia que fuimos haciendo como trabajadores, controlando una fábrica en torno a las problemáticas ambientales. Como decía, Mayra surge como cooperativa en 2014 y desde el primer momento discutió que tenía que tener una orientación social, que su producción no tendría que estar solo que sea para mantener la fuente de trabajo, sino que tenemos que cumplir lo social. Nosotros, porque por ejemplo nosotros somos gráficos, hacíamos todo tipo de revistas de farándula, Paparazzi, para ti, Villiquen, Cosmopolitan, revistas que no tienen un gran rol social. Nosotros como fábrica, Mayra, por ejemplo, Donner es una fábrica más grande de Argentina a nivel gráfico. Nosotros discutimos en la asamblea que la fábrica tenía que estar puesta al servicio de la sociedad. Por ejemplo, nosotros podemos hacer cuadernillos, cuadernos, libros, manuales, todo para las escuelas. Y lo podíamos hacer a bajo costo y en buena calidad. Además, también empezamos, cuando se tomó la fábrica, una cosa que pasó es que los trabajadores se encontraron con la planta de tratamiento de aguas, porque la industria, las máquinas que tenemos usan algunos químicos y que eso se tiene que tratar para no contaminar las aguas de los arroyos cercanos. La planta estaba sin funcionar, algo muy común en la zona, en la industria general, de que las empresas contaminen solo por ahorrar. Por ejemplo, nosotros no tomamos agua de la canilla de Mayras porque está contaminada. Es agua que después, cerca de Mayras, hay barrios obreros que muchos de nuestros compañeros que toman ese agua contaminada de las empresas de la zona que contaminan porque el mismo sistema lleva a que los capitalistas no le importe la salud de los trabajadores y contamina el agua. Nosotros, como cooperativa, una de las cosas que hicimos, a pesar que fue muy difícil mantener la cooperativa, en el primer tiempo los trabajadores tuvieron muchos meses sin cobrar en los primeros meses, porque un juez mantenía los salarios bajo la quiebra. Pero igual los trabajadores discutieron mucho de que se dieron cuenta que toda esa contaminación que estaban en las aguas le perjudicaba a ellos, así que lo que hicieron con mucho esfuerzo es poner a funcionar esa planta afluente para no contaminar. Más allá de que la agua sigue contaminada, todas las empresas de la zona, nosotros estamos al frente de la Ford, para que se den una idea, que es una fábrica gigantesca, atrás de la Ford está Volkswagen, al frente de Volkswagen está Terrabusi y ahí está llena de fábricas. Pero empezamos a tener a empezar a discutir una cosa que da la gestión obrera, es que al ser vos dueño de la fábrica, es que empezás a pensar lo que haces, qué producís. Por eso también esta discusión de tener un rol social y también cuidar el medio ambiente. Una de las cosas que hicimos también fue, en el año 2018 empezamos a sufrir tarifazos del macrismo, ¿no? Que empezamos a sufrir todo. Bueno, discutimos en la asamblea para que nuestro órgano principal de organización de la fábrica es la asamblea. Todo se discute en la asamblea, todos tienen un voto, todos los trabajadores que trabajamos somos asociados a la cooperativa y tenemos voto. Como decías, no somos cooperativa, legalmente vos como cooperativa tenés que tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero, pero eso es solo lo hacemos legalmente. Después el máximo órgano de gobierno de la fábrica es la asamblea. Y la asamblea también era el máximo órgano de gobierno o donde se discutía todos los métodos de lucha antes cuando estaba la patronal. Yo no voy a contar un poco ahora toda la historia previa de Mayras porque tendría que estar un buen rato hablando, ¿no? Pero bueno, decía, en el año 2018 empezamos a sufrir tarifazos de macrismo donde nos llevaban boletas de $1 millón. Para una cooperativa era una banda, no podíamos pagar. Así que en la asamblea discutimos, principalmente en hacer una campaña, hicimos un corte en colectoras que estamos nosotros al frente de la Panamericana, junto a vecinos de la zona, denunciando los tarifazos que sufríamos. Los vecinos también sufrían tarifazos. Nosotros reclamamos una tarifa social porque creíamos que como cooperativa no podemos pagar lo mismo de luz que una multinacional como la Ford o distintas fábricas. Pero también, puertas adentro, empezamos a discutir de que teníamos que tener un uso más racional de la energía, del consumo energético. Empezamos a empezar a hacer un plan de eficiencia energética en conjunto con distintos trabajadores que son estudiantes. Yo, por ejemplo, como decía, soy estudiante de General Sarmiento. Hay otros compañeros que también son estudiantes que trabajan ahí, pero también empezamos a hacer
Me empezaron a ayudar muchos estudiantes y docentes que tenemos alianzas ahí cerca en la zona norte, que son de la General Sarmiento, también de UTN, de Capital, de la UBA Capital. Empezamos a pensar cómo hacíamos para tener una boleta más pagable para nosotros, además de pelear también una tarifa social. Y bueno, llevamos adelante un plan de eficiencia energética que logramos un ahorro económico en la boleta de luz de un 65%. Pasamos de boleta a 1 millón en el año 2018 a hoy, más o menos en diciembre, empezamos a tener una boleta de 300.000, 400.000 pesos, que era mucho más pagable. Un gran ahorro que además con todo este plan y discusión, porque todo este plan lo discutimos en la asamblea, todo, y se mejora muchas veces los planes que tenemos como estudiantes o como profesionales. Tenemos muchas ideas, pero los mismos trabajadores mejoran los planes porque son los que manejan la fábrica hace años y saben muy bien cómo funciona. Empezamos a entender un poco también todo el problema ambiental que tiene que ver con la generación de electricidad, por ejemplo en Argentina, que principalmente es de quema de combustible fósil. Y empezamos a entender que el consumo energético, mantener las máquinas prendidas, aunque no trabajamos, tenía un impacto ambiental tremendo, porque es el que genera pues, el cambio climático, ¿no? El calentamiento global. Así que con todo esto empezamos a tener una conciencia más ambiental. También se dio también en un auge del movimiento ambiental, ¿no? Del año 2018, 2019, con Greta Thunberg y demás, que acá también se vio reflejado. Empezamos a tener, una parte de los trabajadores empezamos a tener más, a mirar con atención, ¿no? El movimiento ambiental y empezar a ver qué discusiones había. Nosotros como cooperativa siempre tratamos de aliarnos con otros sectores, ya de antes igual de la cooperativa también. Como decía, en una alianza con los estudiantes de la zona, con el movimiento de mujeres. Por ejemplo, en la fábrica, antes los trabajadores cuando estaba la patronal tenían muchos conflictos y se formó una comisión de mujeres en el año 2011, cuando la patronal quiso dar un ataque a la organización que había, y se formó una comisión de mujeres que hasta el día de hoy está en pie. Las mujeres ayudaban mucho para mantener la huelga y los distintos conflictos, yendo a universidades, a distintos sectores, a juntar fondos de lucha y apoyar a sus trabajadores. Después esas mismas mujeres, cuando se creó la cooperativa, entraron a la fábrica y hoy hay mujeres que son maquinistas, que manejan solo la máquina, para que se den una idea. Así como también, bueno, las mujeres también empezaron a organizarse, muchas veces eran amas de casa que no habían tenido actividad política, y con toda esta organización que fue dando en la fábrica empezaron ahí a encuentros de mujeres y demás. Ahora, por ejemplo, están organizando para ir al encuentro ahora en San Luis. Pero bueno, los trabajadores de Donerey y hoy de Mayra siempre vieron necesario aliarse con otros sectores. Una de las cosas que hicimos también fue mucho de discutir. Donerey tuvo unos conflictos tipo en 2011, 2014 ya con el cierre, pero más o menos los trabajadores fueron haciendo una experiencia de lucha y de organización siendo otro conflicto. Por ejemplo, nosotros teníamos cerca a Kraft, en 2009 los trabajadores hicieron una gran experiencia con la huelga de Kraft, yendo a apoyar. Tuvimos Lear, que fue en casi el mismo momento que el cierre de la fábrica, y distintos sectores. Por ejemplo, el otro día un compañero me contaba que una vez, creo que en el año 2011, cuando fue la inundación, por ejemplo, acá en La Plata, que fue devastadora, allá tenemos muchos country cercanos que lo hacen más arriba que los barrios populares y se inundan. Atrás de la Ford, por ejemplo, tenemos el barrio Las Tunas, que en esos años que acá también fue la inundación, se inundó. Los trabajadores juntaron donaciones y lo fueron a llevar a los barrios que muchas veces son de los mismos trabajadores. O sea, los trabajadores fueron haciendo una experiencia de alianza con otros sectores para después se dieron cuenta que todos esos sectores que fueron apoyando antes del cierre estuvieron en el cierre apoyándolo, y después también con cooperativas. Y bueno, con la cooperativa también lo mismo, tuvimos muchas alianzas. Bueno, como decía, logramos todo este plan de eficiencia energética con alianzas con las universidades. Por ejemplo, hoy tenemos un convenio con la Universidad de José de Paz que tiene que ver también con la eficiencia energética. Nosotros tuvimos que hacer todo un gran trabajo para no pasarnos de los 300 kilowatts, porque Edenor, que nosotros ya tenemos Edenor, nos cobra, pasando los 300 kilowatts de potencia, te pasás a otra categoría que no está subsidiada. Así que lo que empezamos a hacer es tratar de planificar la producción de la fábrica, que es muy difícil porque la industria gráfica
te llaman para hacer un laburo y al día siguiente lo tenés que hacer. O sea, tenés que, quizás estás en tu casa y te llaman para ir a laburar porque tenés que hacer la revista, porque si no la revista queda desactualizada. Así que tuvimos un gran trabajo en reuniones de coordinadores. Nosotros nos manejamos con la asamblea principalmente, donde tenemos hay coordinadores por sectores, hay reuniones por sectores y también hay reuniones de coordinadores. Bueno, en todos esos lugares de organización de la fábrica empezamos a ver cómo hacíamos para producir, seguir produciendo, pero debajo de los 300 kilowatts porque la tarifa era bastante menos. Bueno, hoy tenemos un convenio con un PAS donde están trabajando. Ahora lo que hacemos cuando más o menos vemos que aún no vamos a pasar de 300 kilowatts, porque una de las cosas que desarrollamos, que casi ninguna empresa tiene, es un software de energía. Nosotros con internet, conectar al internet de la fábrica, podemos ver el consumo energético en el momento y el historial. Eso nos llevó a hacer el gran ahorro que hicimos, que fue de un 65%. El convenio con un PAS tiene que ver con, hoy cuando vemos que lo vamos a pasar, apagamos la máquina manualmente. Hoy con el convenio de la UNPAS la idea es que todo eso sea automático. Así también automatizamos muchas máquinas más. Así tuvo un recopio de LED y demás. Un poco eso. Bueno, con todo esto empezamos a tener mucho más, entendiendo mucho los problemas ambientales. Después, como decía, nosotros somos gráficos, hacíamos todo tipo de revistas que ya no existen, Villiquen, para ti, todos se cerraron. Así que lo que empezamos hace años ya a discutir es cómo hacíamos para seguir manteniendo los puestos de laburo, y empezamos a pensar en qué reconvertirnos, ¿no? Y bueno, hubo muchas ideas, por ejemplo, comprar una máquina de reciclado de plástico, de distintos tipos de reciclado. Otra idea que fue es adquirir una máquina de bolsa de papel, viendo que se estaban empezando a prohibir las bolsas de plástico porque son contaminantes, porque no se degradan, y las bolsas de papel sí. Adquirir una máquina, que fue lo que realmente salió, porque después de muchos años de pelea logramos que el Estado nos financie, así como financia a petroleras, a todo tipo de empresas extractivistas, que nos den, por ejemplo, una máquina para poder seguir manteniendo los puestos de laburo. Y bueno, desde hace un año más o menos ya tenemos una máquina de bolsa de papel que la trajimos de China. Imagínense que los trabajadores tenían que hasta planificar cómo traer una máquina de China, que no teníamos ni idea. Yo, por ejemplo, soy estudiante estoy en el segundo año de una tecnicatura, y traer una máquina de China no es nada fácil, es algo de ingeniero, ¿no? O ni siquiera de eso. Pero bueno, lo pudimos hacer. La máquina ya está en funcionamiento hace un año más o menos, y estamos produciendo más. La presentamos el mismo día que la huelga climática del año pasado, tratando de tener un impacto, ¿no? De mostrar cómo la fábrica tiene una gran sensibilidad ambiental. La presentamos el mismo día, a la mañana, ya sacando las primeras bolsas de papel, que creo que ahora en 10 días se cumple un año más o menos. El otro día decíamos una cuenta. Y a la tarde, después de presentar la máquina en conferencia de prensa, muchos trabajadores marcharon a la huelga climática, más o menos unos 50. Nosotros somos una fábrica de 100, 110, pero creo que casi ninguna fábrica moviliza tantos trabajadores por temas ambientales. Pues está la burocracia. Sí, hay mucha. Sí. Nosotros estamos, y con todo eso hicimos una comisión. Nosotros, además de toda asamblea, por sector hacemos comisiones a veces, tipo hay comisión política. Ahora que tuvo un festival, había una comisión de festival, y así también hicimos una comisión, la comisión de mujeres histórica, y ahora también hace un año hicimos una comisión ambiental, ¿no? Para tomar todas estas cuestiones ambientales, donde un grupo de trabajadores empezó a debatir más qué políticas tener. Empezamos a ir a movilizaciones, fuimos a las movilizaciones contra el atlánticazo por la explotación offshore del petróleo. Bueno, como decía, un poco todo esto lo hacemos con una universidad de la zona, algo muy distinto a la universidad que quieren ellos, que son universidades extractivistas. Hay muchas universidades que son enemigas directamente de los pueblos, que son extractivistas, mineras. Nosotros tratamos de pelear siempre por tener aliarnos con el movimiento estudiantil, y que sea pro obrero, que esté una universidad que cumpla un rol social, que esté puesta a cumplir, a pensar, por ejemplo, una transición energética, una transición productiva, así como hicimos en Magra. Nosotros creemos que la universidad tiene que estar puesta a pensar todos esos problemas que hay de pobreza, crisis de vivienda y demás.
un poco esto, lo que queremos mostrar es, nosotros sabemos que como cooperativa no vamos a ir en contra o sea, parar la contaminación que hay, por ejemplo, de las aguas o de cambio climático, pero queremos mostrar como cooperativa que si nosotros podemos, que casi no tenemos financiamiento, trabajar en una fábrica en cooperativa es muy difícil, porque no tenés financiamiento de nada, el Estado siempre te estás cagando, nunca te queda laburo. Pero hicimos todas estas cosas y lo hicimos porque hoy la fábrica está en manos de sus trabajadores y ahí es cuando todos los trabajadores en asamblea discuten todos los problemas que les afectan directamente, ¿no? Y se crean grandes proyectos que se llevan adelante porque lo toman como propio. Imagínense que todas las empresas del país sean controladas democráticamente por sus trabajadores, ¿no? Y que piensen qué producir, cómo, cuánto, de qué manera. Nosotros, por ejemplo, ante la caída de laburo, ahora estamos laburando 32 horas semanales. Hacemos 4 días de 8 horas o 5 días de 6 horas. O sea, porque no hay necesidad de laburar tantas horas y como la fábrica es nuestra y nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, ¿no? Un poco es eso, de que nosotros... como decían, o sea, Mayras igual es una fábrica donde hay distintas posiciones, hay de todo, hay hasta liberales, tengo un compañero que es medio liberal, imagínense, bueno, hay macristas además, pero hay un sector que, como yo, que somos militantes del PTS y discutimos todas estas cosas en la asamblea y está todo bien porque ahí se discute, todo el mundo tiene voz y voto, pero nosotros no somos cooperativistas. La fábrica está para mantener los puestos de laburo y lo que hacemos un poco también es tratar de ser un ejemplo de que Mayra, si en pequeño puede hacer todas estas cosas, ¿por qué no se puede hacer en todo el país o en todo el mundo? Que si no, porque como decía Juan, otro planeta no hay. Si seguimos contaminando como se está haciendo, se va a terminar acabando el planeta. Un poco eso es lo que quería contar acá, esta experiencia, este ejemplo que hacemos como gestión obrera. Nosotros como PTS no solo discutimos todo, sino que lo llevamos adelante, por ejemplo, en Mayra. Un poco eso. Bueno, si quieren hacer preguntas y demás, háganlas. Tardé un poco más, ¿no? Igual estuvo bien, ¿no? No, re bien. Bueno. Abierto el micrófono. Preguntas, intervenciones. Bienvenidas. ¿Cómo? No escuché. Sí, eso estamos trabajando ahora. Por ejemplo, las bolsas son de papel, o sea, se talan árboles, ¿no? Estamos ahora trabajando para que el papel que traiga venga de un origen reciclable. Todavía estamos trabajando en eso. Como también estamos trabajando en eso, necesitamos financiamiento para hacer eso, porque tiene que tener una certificación y demás, y estamos esperando un subsidio, pues peleamos un subsidio que el Estado nos financie para lograr eso. Así como también estamos llevando adelante una certificación de eficiencia energética, que es la 50.001, que es una certificación internacional, una ISO, como la 9001, que es de calidad. Estamos peleando para que, o sea, porque ya hicimos todo un plan de eficiencia energética, lo que queremos hacer ahora es que tenga un sello internacional y demostrar que no estamos chamullando, sino que es verdad. Y eso es algo que no tienen, yo creo que nosotros creemos que la vamos a poder sacar. Creo que en Argentina son 50 empresas las que tienen, la mayoría son multinacionales, que lo tienen porque su casa matriz se lo pide, como creo que Pampa Energy, distintas empresas. Creo que una sola pyme lo tiene en Argentina y nosotros queremos ser la primera cooperativa, fábrica recuperada, que tenga esa certificación. Después también ese combo de subsidio que ya salió, pero el Estado, como hay quilombo en el gobierno, no hay funcionarios, no nos habilita todavía la plata, pero ya está aprobado, y también una parte de ese subsidio va a ser para adquirir paneles solares para una parte de la producción del gasto energético que tenemos, que sea con energía renovable. Un poco de eso. Después. Está apagado.
Sí, el libro no toca directamente el tema de la megaminería, toca, digamos, los temas a los cuales se enfrentó Marx. Por ejemplo, la fractura metabólica con el suelo, la degradación del suelo, la deforestación, que ya en ese momento era importantísima. Marx y Engels constantemente están reflexionando sobre cómo se destruyen bosques, por ejemplo, en Europa, cómo cada paso en la industrialización de la naturaleza, lo que decía Engels en una cita famosa es: la naturaleza siempre se toma revancha. Eso se ve, por ejemplo, en la destrucción y la deforestación, que ya en ese momento era importantísima. No está ese tema en el libro porque justamente es el recorrido de Marx. Lo que sí, la lógica que está detrás de la megaminería básicamente tiene que ver con aplicar el esquema capitalista intensivo en capital para generar todos los materiales que extrae la minería, ¿sí? Por eso implica un nivel de inversión enorme y un nivel de destrucción enorme también, ¿sí? Para poder entender cómo se desarrolla eso, tenemos que ver que las empresas megamineras cotizan en las principales bolsas del mundo y que lo que están haciendo es la cuenta de las ganancias, inyectando capital en ese tipo de actividades y, por ejemplo, haciendo que la industrialización de lo que se extrae ahí vaya no en Argentina, sino en las matrices centrales, etcétera, etcétera. O sea, es un tipo de minería intensiva en capital, ¿sí? Entonces, si bien Marx no se enfrentó a eso, sí lo que hizo, por ejemplo, en el Capital, es ver cuál es la lógica que está detrás de ese tipo de actividad. Lo mismo con el agronegocio, lo mismo con las medidas para la transición energética, ¿sí? Bueno, es la lógica del desarrollo de la reproducción ampliada de capital. Lo que sí... digamos, bueno, esa es por la pregunta, por la que hacías vos. Después está la pregunta de qué hacer en los territorios. Por ejemplo, estuvimos en Chubut, tenemos nuestras compañeras y compañeros en Chubut, en Jujuy, en Mendoza, enfrentando, en el caso de Mendoza, la modificación de la 7722, o en el caso de Chubut, también enfrentando el intento de Arcioni de hacer una zonificación megaminera. Y ahí también en Chubut lo que se ve claramente es cómo se puede tirar abajo, en ese caso el plan de Arcioni con apoyo del gobierno nacional, en 2 días, ¿sí? Si, digamos, en Chubut se votó en la legislatura provincial, se votó incluso en Puerto Madryn cómo aplicar ya directamente la zonificación. La intervención de la clase obrera portuaria y pesquera en Chubut, junto a ambientalistas, mujeres, pueblos originarios de los territorios, enfrentando la represión, haciendo cortes de ruta, paralizando los puertos, tiró abajo la megaminería en 2 días, ¿sí? Entonces, digo esto porque hay por lo que decía antes, de la reflexión estratégica es que la fuerza está para conseguir una ley de humedales, por ejemplo, para enfrentar, digamos, cada una de las medidas. Ahora en el Golfo San Matías de Río Negro votaron hacer un puerto para exportar el combustible de vaca muerta, por ejemplo, que va a ser un desastre ecológico, no solamente ahí, sino en otros golfos, etc. Bueno, ¿cómo si logramos ayudar a organizar y la clase obrera se organiza, si enfrenta de las propias burocracias dentro de la clase obrera y toma este programa, es imparable, ¿sí? Digamos, es una conclusión estratégica muy importante.
Ah, porque no Claro, escucho. no se escucha bien. No sé si querés. Sí, nosotros en Mayras, con el comité ecológico que se armó, también empezamos así, cuando empezamos a discutir y empezamos a meternos más en el movimiento ambiental. La fábrica nosotros la entendemos como una trinchera de las luchas. Por ejemplo, hacemos encuentros obreros, se tomó la fábrica, encuentros de mujeres, en el año 2018 se hizo un gran encuentro de mujeres. La fábrica está abierta para todos, si la quieren conocer también, hacemos recorridas. Ahora estamos en un proceso donde están yendo secundarios casi todos los días a conocer la fábrica, a ver cómo trabajamos y demás. La fábrica está abierta. Hoy tenemos un club obrero donde también van muchos trabajadores a jugar la pelota y ahí pasan el tiempo, a veces nos quedamos hablando. Pero bueno, también la fábrica del Comité Ecológico hemos impulsado encuentros ambientales. Hicimos un preencuentro en diciembre, después hicimos otros más. Hicimos distintas actividades para tratar de poner la fábrica en función a la lucha ambiental, ¿no? Ahora estamos pensando hacer un encuentro en noviembre, que todavía tenemos que armarlo, pero cuando se lo vamos a estar avisando, porque creemos que la clave es que nos organicemos, ¿no? La fábrica está, por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación con todos los obreros de la zona y a los encuentros, esto que fuimos haciendo, lo estuvimos discutiendo a los compañeros que conocemos, que estaría bueno que participen. Por ejemplo, tenemos relación con los compañeros de Kraft, y Kraft hace galletitas que son re insalubres, como la Oreo, Pepitos, y tuvimos muchas discusiones con ellos, que estaría bueno que se sumen, que empiecen a entender la problemática, o sea, que empiezan a cuestionar también lo que producen, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la Ford, que está al frente, estuvo haciendo camionetas de lujo cuando faltaban ambulancias en la pandemia? Y nosotros, creo que no lo conté, pero una cosa que hicimos cuando empezó la pandemia, cuando no había laburo gráfico, es reconvertir una parte de la fábrica para hacer alcohol sanitizante, que lo hicimos en conjunto con el Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, y con trabajadores que más o menos tenían una idea de cómo hacer alcohol sanitizante, porque nosotros como gráficos no teníamos mucho, pero nos pusimos a hacer eso. Y bueno, y la fuera al frente estaba haciendo camionetas de lujo en vez de hacer ambulancias, por ejemplo, o respiradores o todo tipo de cosas. Bueno, un poco eso. Nosotros de Mayras discutimos con los trabajadores que tenemos cercanos de que todo esto, o sea, las consecuencias de la contaminación y el cambio climático, a quien más les afecta o a los únicos son a los trabajadores mismos, y que como movimiento obrero tenemos que tomar las demandas ambientales, así como también creemos que el movimiento ambiental tiene que tomar las demandas de los trabajadores, tratar de hacer una alianza en común para que creemos que es la única salida, no solo porque somos los trabajadores los afectados, sino porque los trabajadores son los que controlan la fábrica, los que controlan la producción, y creemos que es la única salida para luchar contra el cambio climático, por ejemplo. ¿Cómo que? Dale. Sí. Dale. Sí, un poco como cooperativa es muy difícil mantenerse. Nosotros somos 8 años ya, pero es muy difícil mantenerse. Estuvo mucho tiempo muy mal. Hoy quizás está un poquito mejor, pero nosotros no creemos, por ejemplo, que la cooperativa sea una salida. Lo hacemos porque no nos quedó otra. Cuando cerró la fábrica era o irse a su casa y encontrar laburo, y que quizás en el momento había un poco de laburo. Hoy casi ya no hay, muy difícil conseguir laburo. O tomar la fábrica. Y bueno, los trabajadores decidieron tomar la fábrica. Yo, por ejemplo, entré en 2019. O sea, cuento esto por todo esto lo que me contaban mis compañeros, lo que transmiten día a día. Pero nadie cree que la cooperativa sea una salida. Fueron obligados a hacer una cooperativa, porque era eso o la calle. Y después que estamos en un sistema capitalista, como cooperativa tenemos que lidiar con un sistema capitalista donde los clientes y también los proveedores son todos multinacionales, y las competencias también. Por ejemplo, nosotros le compramos papel como gráficos y también como más gráfico a Clarín, que es el dueño de Papel Prensa, que lo tomó la única empresa que produce papel en la dictadura.
Y también es nuestro rival gráfico. Nosotros cuando hacemos licitaciones competimos con Clarín, con las gráficas de Clarín, y Clarín después te controla también el papel, por ejemplo. O sea, si le ganamos una licitación a Clarín, después tenemos que pedir a Clarín que nos dé papel. Y muchas veces nos dice que no, y así que no perdemos la licitación. Las licitaciones son toda una mentira. Está todo negociado por abajo, ¿no? Y esto mucho con el Estado, porque el Estado es el principal, por ejemplo, comprador de papel impreso. Por eso es muy importante. Nosotros siempre tuvimos una pelea para que el Estado nos dé trabajo, y que no le da a Clarín y distintas gráficas, ¿no? Después llega un momento que vos no podés ser... o sea, estás en una empresa, estás en un sistema capitalista donde tenés que lidiar con todo esto. Lo que sí, todas estas cosas que hacemos lo hacemos en un sentido de, bueno, hacerlo lo mejor posible y llegar a un momento donde, por ejemplo, no contaminar porque lo tenemos a mano y hacemos todo el esfuerzo para no seguir contaminando o tener una producción más social. Pero después creemos que el problema de todo esto es el sistema capitalista. O sea, las cooperativas, nosotros no somos cooperativistas, sino que lo hacemos porque no quedó otra y luchamos, y el problema principal es ese sistema. Hasta que no cambiemos el sistema, toda la producción va a seguir contaminando, cumpliendo un rol cualquiera. Yo creo que, así como nosotros hacemos revistas que no tienen una gran función social, y luchamos para hacer manuales, libros, cuadernillos, creemos que en un país donde esté organizado por los trabajadores se van a discutir todas estas cosas. Terra UCI, que es cercana, además cercana porque mi papá laburó en Terra UCI, así que es algo que tengo muy en común. Hace boludez, en vez de hacer alimento de verdad, hace galletitas. ¿Por qué semejante empresa multinacional con robots? Mi papá, por ejemplo, controla un robot, un brazo robótico. ¿Por qué tiene que estar, cuando la gente pasa hambre, por qué tiene que estar haciendo Oreos, galletitas? Por lo mismo, así. Creo que esa es la discusión un poco que queremos hacer de Maila. Yo, una cosita, aprovecho por el tema del metabolismo. Hay una discusión dentro del ambientalismo que es si el problema de la crisis ecológica se soluciona cambiando el consumo, ¿sí? Que es una línea que está muy difundida. Yo creo que cada vez más a nivel, y las empresas lo ven, las empresas, los gobiernos y todo, ven que así como la crisis es tan grande, hay cada vez más conciencia de la necesidad de un cambio. Hace mucho greenwashing y venden sus productos como algo ecológico, ¿sí? Y lo que están vendiendo también es la idea de que la transformación viene por el lado del consumo, y es cambiar los consumos individuales, dejar de consumir plástico, dejar de consumir combustible fósil, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay una discusión, y lo que se desprende del análisis y del punto de vista de Marx es que justamente esa es una idea muy interesada y está promovida en el caso de cambio climático especialmente por las compañías productoras de combustible fósil, que por ejemplo largaron un concepto que habrán escuchado, que es el de huella de carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, British Petroleum nos permite calcular cuál es la huella de carbono de cada uno de nosotros, cuánto gastamos en nuestra vida según tengamos auto, etcétera, etcétera. Bueno, no es el consumo. O sea, ¿es necesario problematizar el consumo? Por supuesto, y hay que discutirlo, pero si vemos la forma en la cual la mayoría de la población consume, está determinada por la forma en que se produce. O sea, no controlamos cómo se producen alimentos, ¿sí? ¿Querríamos comer alimentos agroecológicos? Sí. ¿Qué hacen los capitalistas? Compran las empresas agroecológicas y nos venden los productos agroecológicos como una especie de productos de lujo, mientras la mayor producción de alimentos pasa por el agronegocio lleno de agrotóxicos, con paquetes transgénicos, etcétera, etcétera. ¿Querríamos tener otra forma de transporte? Sí, pero ¿quién controla el transporte? Bueno, un puñado de multinacionales que producen desde los vehículos hasta los combustibles. Lo mismo con la producción de energía. Entonces, ahí hay una discusión muy importante y que tiene después un correlato estratégico. Si el problema es el consumo, la salida es individual y el capitalismo verde es algo coherente
porque más bien se trata de modificar esos hábitos de consumo. Pero el problema es de la producción, lo que Marx llamaba el sótano oculto de la producción. O sea, en el Capital Marx dice, bueno, en realidad, ¿de dónde viene el valor? Bueno, para ver de dónde viene el valor tenemos que ver lo que no se ve en la superficie. En la superficie todos somos iguales, votamos cada 4 años, etcétera, etcétera. Pero si vemos lo que pasa a nivel de la producción, ahí está. Dejar de viajar en helicóptero, dejar de viajar en avión, etcétera, etcétera. ¿Es un punto? Bueno, sí, es un punto, pero en realidad la mayor cantidad de contaminación que ocasiona, por ejemplo, el calentamiento global, viene de que la producción de combustible, que está manejada por un puñado de empresas, va para la industria, que cada vez gasta más energía para producir, por ejemplo, con criterios de obsolescencia programada. ¿Sí? O sea, una forma completamente irracional, y eso no está controlado por solamente por el tipo que viaja en avión de lujo, que existe, es un fenómeno que existe de derroche constante, sino sobre todo por los dueños y dueñas de las principales fábricas multinacionales o nacionales que producen energía, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, si enfocamos el problema de la producción, eso nos lleva directamente a discutir cómo se maneja y se gestiona la producción de alimentos y poner el acento en Cargill, poner el acento en Arcor, por ejemplo, en Terrabuzzi, Mondelez, digamos las principales puñado de empresas que controlan la mayoría de lo que terminamos consumiendo. Y eso tiene el correlato de que la pelea se hace necesariamente anticapitalista. Eso es muy importante porque está la idea de que el problema es simplemente el consumo individual y por ejemplo, hay una corriente que se llama XR, Extinction Rebellion, que pone el acento en la desobediencia civil y en cambiar los hábitos de consumo. O hay un montón de compañeras y compañeros que todavía ven que el problema pasa por ahí, o dejar de consumir carne, etcétera, etcétera. Y que están de acuerdo en que hay que ir a un tipo de producción agroecológica, por ejemplo. Bueno, la única manera, hay un científico muy interesante que se llama Rob Wallace, que le hicimos una entrevista en La Izquierda Diario y cuenta lo que pasó en Estados Unidos y dice, bueno, en Estados Unidos el agronegocio controla las universidades, controla la producción en la mayoría del país. ¿Qué hicieron? Cuando vieron que había empresas que producían de forma agroecológica, las compraron directamente. Entonces, si vos querés alimento agroecológico, tenés que ir y comprarlo. ¿Cambiás algo la producción general? No, para nada. Se produce monocultivo de animales, cerdos, aves, y monocultivo de vegetales, soja, trigo, etcétera, etcétera. Solo que ahora tenés la posibilidad de un nicho ahí de negocios agroecológicos. Entonces, lo que dice es, no podés votar con tu dólar. Acá diríamos, no podés votar con tus pesos, digamos, el voto, digamos, sería mucho más bajo, pero no estás cambiando nada. Entonces hay que apuntar a la producción y hay que tener una política y un programa anticapitalista, por ejemplo, discutir cómo se produce energía o cómo produce Syngenta en Argentina. No sé si conocen a Antonio Aracre, es el CEO de Syngenta, lo habrán visto por varios programas de televisión, se la pasa opinando, es el agronegocio en el país, controla con diferentes gobiernos a ambos lados de la grieta qué es lo que se hace con el campo y qué es lo que se hace con los dólares que genera el campo, y están, por ejemplo, ahora promoviendo el trigo HB4, que es para aplicar el glufosinato de amonio para seguir fumigando las poblaciones. Bueno, el litio acá, ¿no? El litio acá. El litio acá también, son multinacionales imperialistas, pero ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno está vendiendo que vamos a hacer una producción de litio nacional. Acá en la Universidad Nacional de La Plata están promoviendo que hay un desarrollo nacional del litio. Bueno, estaría buenísimo que haya un desarrollo nacional del litio. En primer lugar, que no sea con los mismos métodos que están aplicando, porque el problema es que van a seguir aplicando los mismos métodos, ¿sí? Hay un desarrollo científico en Jujuy para aplicar otros métodos. Bueno, lo que habría que hacer es desarrollar esa forma de explotación y que además que sea nacional. ¿Necesitamos litio? Bueno, sí, seguramente sí, para la transición.
Pero eso lo que termina haciendo es legitimando que mientras una porción así se produce de esa manera, todo el resto está controlado de la misma forma destructora del medio ambiente y con el mismo esquema extractivista. Sí, por la vía de consumo es una utopía reaccionaria. La discusión que es necesaria dar es que dejar de vernos como consumidores y vernos como productores y productoras, trabajadores, trabajadoras, que podemos decidir cómo se produce. Y eso implica después un programa político. Por eso, por ejemplo, un ambientalismo que no levante el no pago de la deuda externa, que es la excusa que están usando para dedicar todos los recursos no a una transición agroecológica o energética, sino a pagar la deuda, es un ambientalismo que no tiene mucha perspectiva. Y es un debate. Dentro del ambientalismo hay un sector que está alineado hoy, Jóvenes por el Clima, por ejemplo, junto con el gobierno, que dice tenemos derecho a desarrollarnos y entonces, bueno, está bien la exploración petrolera en el mar porque con eso nos vamos a desarrollar. Bueno, es mentira. Por eso la discusión de la producción tiene que ver con esto, vernos como parte de esa clase obrera y discutir quiénes dirigen y cómo se maneja la producción, entonces ir a poder ayudar y construir una fuerza obrera en las trabajadoras y trabajadores de la alimentación, de la energía, trabajadores de YPF, por ejemplo, o quienes producen los medios de transporte, el compañero y compañera del astillero Río Santiago también, que tiene una enorme tradición de lucha. Bueno, cómo unir esa perspectiva ambiental junto a esa fuerza social. Y una cosa que me había olvidado, las trabajadoras y trabajadores de ciencia son trabajadores también. Y hay una tradición de lucha enorme que hay que recuperar y ver la ciencia también como algo en disputa y que hay que construir esa fuerza de la clase obrera dentro de los trabajadores y trabajadoras de ciencia. Es algo esencial y es una tarea que tenemos planteada.